sea más 0 me va a dar pK, el mismo valor. O sea que el pH va a ser igual al pK. ¿A qué vamos con todo este razonamiento? Te dirán, ¿y esto para qué me sirve para el problema? Bueno, si el pK de un sistema es 6,16, el otro es 7,21 y el otro es 10,25, y yo tengo que regular a 7 el pH, eso es lo que me decía el texto, ¿sí? Tengo que regular pH 7. ¿Cuál me va a servir mejor de los tres? Y el que esté más cerca del valor al que tengo que regular. O sea, pH 7 está, digamos, si esto fuera como una especie como de escala, está por acá. Es decir, el 6,16 no está tan lejos, está, digamos, a 0,84. El 7,21 está a 0,21, este está más cerca. Digamos que de los tres, ¿cuál sería el mejor? Y el buffer fosfato, porque es el que está más cerca del 7. Ahora, 6,16 tampoco es una distancia tan grande para considerar que este sería un mal buffer. O sea, si lo quisiéramos ordenar en orden, digamos, del mejor al no tan bueno o al menos bueno, este sería el mejor, este andaría cerca de ser el mejor y este realmente no, este está muy lejos. De 7 a 10,25 hay 3,25 unidades de pH, es mucho. Pero este está muy cerca y este está un poquito más lejos, pero tampoco tan lejos. Están a menos de una unidad los dos de diferencia de lo que es esto. Casualmente, estos dos son los que están presentes en nuestra sangre. Y, a su vez, nuestra sangre está a un pH un poquitito más alto que esto, 7,37. O sea que los dos siguen funcionando bien para regular el pH sanguíneo. Eso es a lo que se apuntaba con este problema, ¿sí? O sea, no está escrita la solución, pero está escrito exactamente todo lo que tenemos que razonar y pensar para pensar que estos dos son los mejores buffers para regular el pH 7. Este mejor que este, pero digamos que este le sigue de cerca. Este decididamente no es un buen par de sal y ácido para intentar regular a pH 7. Es decir, para llegar a que este buffer llegue a pH 7, tendríamos que manipular mucho estas concentraciones, es decir, yo cambio la relación entre esto y esto hasta que lo llevo a pH 7, pero habría mucha diferencia de concentración entre unos y otros, y eso no sería bueno para regular, porque cuando más cercano a esta relación estemos, o sea, cuando más parecida sea la cantidad de sal respecto a la de ácido, mejor para la capacidad reguladora, porque vamos a estar más cerca del valor del pK. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bueno, eso es la resolución del problema 13. ¿Está? Y solamente nos queda uno, el 14. Y el 14 en realidad es un problema no numérico, sino es un problema para entender cómo funciona la fisiología del organismo un poquito. Ya un poquito habíamos estado hablando el otro día que el ácido, y también repasando hoy, que el dióxido de carbono es el factor respiratorio digamos, de todo este sistema buffer, y que el bicarbonato es el factor renal o lo que tiene que ver con la regulación que hace nuestro riñón, nuestro sistema excretor, para colaborar también con el mantenimiento del pH. Bueno, en el problema 14 nos dice: ante una situación de hiperventilación, ¿el pH sanguíneo sube o baja y por qué? Bueno, vamos a aclarar, ¿qué es una hiperventilación? Hiperventilación significa que está aumentando la frecuencia respiratoria. A esto se le conoce como taquipnea, ¿sí? El término taqui es aumento, aumentado. El término brady es disminuido. Taquipnea sería un aumento de la frecuencia respiratoria. Bradypnea sería una disminución de la frecuencia respiratoria. Apnea significa no respiro. Taquipnea alto, bradypnea bajo, apnea no hay respiración. Estos son términos que se utilizan con los pacientes. O sea, en una anamnesis, cuando un paciente entra, le dirán paciente taquipneico o paciente bradypneico, o el paciente presenta apneas por tal motivo, ¿sí? Entonces, una hiperventilación corresponde a que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, una taquipnea. Si yo estoy respirando más frecuentemente, más rápidamente, voy a tener dos consecuencias con los gases principales que se manejan en nuestro sistema respiratorio. Un efecto va a ser sobre el oxígeno y otro efecto va a ser sobre el dióxido de carbono. Por un lado, voy a hacer que aumente la entrada de oxígeno al organismo, es decir, yo respiro más rápido, va a entrar más oxígeno a mi cuerpo. Esto es algo que es un reflejo obvio y natural, por ejemplo,
cuando ante la actividad física, esa que ahora no estamos haciendo porque estamos de cuarentena, ante una actividad física mi frecuencia respiratoria aumenta como respuesta a esa actividad física porque necesito más oxígeno en el cuerpo, porque necesito producir más energía con el metabolismo de mis músculos, porque estoy haciendo actividad física, necesito más oxígeno, si no siento que me estoy ahogando. Entonces la respuesta de mi cuerpo es aumento la frecuencia respiratoria, hago que entre más oxígeno o que se renueve más rápido el oxígeno en mis pulmones y por lo tanto absorbo más oxígeno. Pero también, consecuentemente con ello, también voy a eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Es decir, va a aumentar la entrada de dióxido de carbono, voy a poner, ya lo había escrito acá, te lo voy a explicar, lo voy a poner así. Entonces, ante la hiperventilación hay un aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, que implica un aumento de la entrada de oxígeno y un aumento de la salida de dióxido de carbono. Ahora, dijimos que el dióxido de carbono es la componente respiratorio. No, taquicardia y bradicardia es a nivel corazón, Sabri. Cardia significa cardíaco, es decir, taquicardia es cuando aumenta la frecuencia cardíaca y bradi con, no braqui, bradi con D es cuando disminuye la frecuencia cardíaca. Pnea, P-N-E-A, es cuando aplica a respiración, ¿sí? Ustedes van a manejar muchas palabras que se manejan lo que se llama con prefijos o sufijos, ¿sí? Los sufijos dan un significado. P-E-P-N-A tiene que ver con neumos. En griego significa gas, ¿sí? Es como se dice gas en griego. Y precisamente alude a todo lo que tiene que ver con lo respiratorio. Cardia o cardio significa cardíaco o tiene que ver con corazón. Hemia significa sangre. Así como después van a ver que itis significa inflamación, ¿sí? Es decir, en medicina se maneja mucho los términos con prefijos y sufijos. Entonces yo armo con dos prefijos diferentes o dos sufijos diferentes, estoy armando diferentes, ya con tirar esa palabra ustedes ya tienen que entender de qué se trata, ¿sí? Entonces volvemos. A ver, dije que aumenta la salida de dióxido de carbono, con lo cual, ¿qué va a pasar con el ácido carbónico en sangre? Como esto, vamos de vuelta acá a lo que habíamos dicho al principio, como este dióxido de carbono con agua me genera el ácido carbónico y este está desapareciendo, esta reacción se me va a ir para acá. Es decir, se me va a desarmar el ácido carbónico, en dióxido de carbono y agua. Como yo me lo estoy llevando, se me vuelca el equilibrio químico para acá. Entonces, cuando cae el ácido carbónico, cuando cae el dióxido de carbono, va a caer el ácido carbónico en sangre. Si cae el ácido carbónico en sangre, cambia la relación que hay entre bicarbonato y ácido carbónico. Hay menos concentración de este. Entonces, cuando hago la cuenta, el número, la relación, lo que habíamos calculado, ¿se acuerdan? En el problema número 12, cuando hablamos de relación, esta relación va a cambiar su valor matemático, ¿sí? Va a aumentar el valor de la relación, porque si este número se achica y este se mantiene igual, el cociente entre este y este me va a dar un número más alto. O sea, si acá dice 4 y acá dice 2, 4 dividido 2 es 2. Ahora, si acá dice 4 y acá dice 1, 4 dividido 1 da 4, es decir, da un número más grande, porque el de arriba se mantiene igual, pero el de abajo se achicó. O sea, aumenta el valor de la relación matemática entre estos dos. Entonces, si yo lo aplico esto a la fórmula de pH para este buffer, me da que si este número es más grande, el logaritmo de este número también me va a dar más alto. O sea, a este valor de pK, 616, le voy a sumar un número más alto. Resultado final, el pH va a ser más alto. A este fenómeno le llamamos, como estamos por encima de el pH normal, que es 737, vamos a tener lo que se denomina una alcalosis. Y como el origen tiene que ver con la concentración de dióxido de carbono, le decimos que es una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Quedó claro? El pH finalmente, como disminuyó el ácido carbónico, va a terminar siendo más alto este número. Y entonces el pH, el resultado del final del pH, va a ser un resultado más alto. A esto le llamamos alcalosis respiratoria. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos de explicar lo que tiene que ver con los problemas. Llegamos al final de la guía. Esa guía que parecía tan chino básico. Bueno, no era tan chino básico, pero bueno. Lo que me pidieron ahora es una clase sobre calculadora científica. ¿Sí?
Así que voy a presentarles, esta es mi calculadora científica. Algunos tendrán una Casio, otros tendrán alguna otra marca, qué sé yo. En realidad, esta es una que está acá en casa, yo uso la del celular, ¿sí? Que es como que de facha parece esto mismo. Ustedes también pueden bajar una aplicación de calculadora científica que da una cosa que es muy parecida. Parece que se hubieran comprado una calculadora casi y la metieron dentro del celular. Entonces, primero procedo a encenderla. Bien, está encendida. Qué bueno. Entonces, acá tenemos que aclarar un par de cosas. Primero, si yo quiero obtener el logaritmo de un número, digamos, si yo lo escribiera en la hoja, diría logaritmo de 10, supongamos, ¿sí? Así como lo escribí acá en la hoja, lo tengo que escribir acá. Entonces digo, busco el botón de logaritmo, logaritmo de 10, y aprieto el signo igual, y me da 1. O sea, así como lo escribí acá en la hoja, logaritmo de 10 igual, lo voy a escribir acá. Logaritmo, perdón, acá, logaritmo de 10 igual. Entonces ahí me da el resultado. Es decir, si ustedes se fijan, acá arriba en el display es como que está escrita la cuenta que hizo, y acá abajo, en este renglón, el resultado. ¿Sí? Vamos a borrar. Bueno, eso por un lado. Por el otro, ¿cómo hago para poner un número tipo 1 por 10 a la menos 5? El otro día no sabían cómo poner el exponencial. Bueno, si tengo una calculadora de este tipo, el botón que vamos a usar, el botón clave es este de acá abajo. Entonces pongo 1 por 10 a la menos 5. Perdón, hice mal la redacción. 1, y no voy a poner por 10, voy a poner el botón exponencial, ¿sí? Menos 5. ¿Quedó claro? 1 por 10 a la menos 5. Si yo aprieto acá el botón igual, me lo pone escrito acá abajo. Es decir, 1 por 10 a la menos 5. Se nota ahí, ¿no? 1 por 10 a la menos 5. Es decir, voy a utilizar para poner los exponentes este botón de abajo, exponente. 1 exponencial menos, porque está precedido por un signo menos, 5. Igual. 1 por 10 a la menos 5. Hago una aclaración. Supongamos que yo pongo 2 dividido 3. No, perdón, hice más, es 2 dividido. 2 dividido 3. En este caso, mi calculadora puso como coma un punto. Ojo, porque hay calculadoras que ponen comas y los hacen confundir. Por ejemplo, yo pongo 1, 2, 3, más, igual. ¿Ven que acá puso comas? Estas comas no son las comas que utilizamos nosotros cuando ponemos números con coma. Estas comas son lo que nosotros usamos de punto como separador de miles. Es decir, ¿qué número es este? 49.109.813. Si yo escribo que yo 49.109.813, fíjense que acá puse 2 puntos para separar los millones y los miles. Y acá la calculadora puso comas, ¿sí? Como separadores de miles o como separadores de millones. Así que ojo, mucho ojo con eso, porque ustedes por ahí van a decir, el resultado es 40,109. Y no se dieron cuenta que le puso otra coma más atrás, etc. O vamos a hacerlo diferente. Miren, yo voy a sumar este otro número que estoy inventando, punto más este otro. Miren el resultado que me dio. El resultado que me dio tiene una coma, porque el resultado es 71.916, y este punto es la coma. Es decir, que ojo, porque las calculadoras utilizan la coma como separador de miles y el punto como nuestra coma. Es decir, si yo quiero escribir este número, yo lo escribiría así. ¿Entienden la diferencia entre cómo está escrito en la calculadora, donde la coma es el punto y el punto es la coma, a cómo lo escribo yo? Normalmente nosotros haríamos esto. Por ahí no usaríamos este punto como separador de miles, pero no importa. Pero el objetivo con el que le usa la calculadora es ese. Así que mucho ojo. Yo sé que eso hay un modo para meterse y que lo setee y que lo haga de otra manera, pero no lo conozco. Yo simplemente tomo la precaución esa y ya está. Es
Es decir, creo que ya con eso ya más o menos lo expliqué los problemas que ustedes tenían. Cómo se pone el exponencial y cómo se pone o se aplica el logaritmo. Nos falta decir cómo se hace el antilogaritmo, ¿sí? El antilogaritmo se hace, si yo quiero decir, bueno, antilogaritmo de 536, ¿sí? ¿Cómo lo escribo en la calculadora? Voy a usar esta tecla Shift, que está acá, ¿sí? En realidad lo que hace es activar, ven que está escrito en color amarillo, va a activar la función que está escrita arriba de la tecla en función del amarillo. O sea, para el caso del logaritmo es 10 a la x, o sea, es el antilogaritmo. Según con qué tecla combine el Shift, va a ser que activa a otra función que no es lo que está escrito en la cara del botón, sino lo que está escrito acá arriba, precisamente en el mismo color amarillo que está escrito el botón Shift. Entonces, si yo quiero hacer el antilogaritmo de 536, lo que voy a hacer es Shift log 536. Perdón matemático. Shift log 500. ¿Saben lo que pasó? La calculadora no puede calcularlo. No llega a calcularlo. Vamos a hacerlo con un número más chico. Shift log de 53. Y me da 1 por 10 a la 53. O sea, me da 1 por 10 a la 53. ¿Esto qué sería? Es un 1 con 53 ceros atrás. ¿Se acuerdan que esto tenía que ver con contar ceros? Un 1 con 53 ceros atrás. Es decir, vamos a hacerlo con otro número. Shift log de 0.14, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, sí, 10 a la 0.14. Y da 1,38. ¿Ven? Una forma de darse cuenta que lo que estamos usando es nuestra coma en manera de punto, es que, fíjense que acá nos separa cada 3 cifras, le pone una comita ni nada por el estilo, sino que puso el punto ahí y no puso más nada atrás. ¿Sí? El antilogaritmo, entonces, Giselle, creo que ya está explicado con esto, ¿no? Bueno, pregúntenme, me quedo así un segundito esperando a ver si alguien tiene alguna duda más sobre el uso de la calculadora, y si no, ya les damos por finalizada la clase. No voy a subir esta foto de esto último que hice, pero sí subo la foto de lo anterior, ¿sí? De los 3 problemas que estuvimos haciendo. No, parece que estamos todos bien. Bueno, feliz día del trabajador para todos. Espero que, o trabajadora. Y espero que terminen bien el día y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el jueves que viene ya comenzando a charlar sobre lo que es la guía 4. Muchas gracias a los que me saludan y bueno, nos vemos.